En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 11 de enero de 2024. Sigue coleando el bochornoso espectáculo que vivió ayer la política española y, por consiguiente, los ciudadanos españoles. Fue una votación surrealista, con argumentos surrealistas y cesiones surrealistas. Ahora vamos a ver cómo han intentado defenderlas por parte del Partido Socialista. Quizá el que mejor reflejó ayer lo que fue la jornada fue Alberto Núñez Feijóo, que parece que empieza a despertar en el PP. Y digo parece porque esto siempre hay que dejarlo en stand-by. Y decía esto. Yo lamento lo que se ha visto en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Como saben, llevo mucho tiempo en política. Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento, como la mayoría de los españoles, atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ¿esto qué es? Esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, ¿qué es? Pues oye, sí, así es como estaba cualquiera con un mínimo de decencia y de sentido del decoro. ¿Esto qué es? Esta es la primera votación del año. La primera. Y ya hemos visto esto de que vamos a estar hablando dentro de 3 meses, 1 año. Algunos dicen, no, Sánchez va a aguantar la legislatura 4 años garantizado. Puede ser. Pero ¿y el resto? Porque Sánchez se comporta como un proxeneta. Realmente es un tipo que se dedica a mercadear, a vender, a subastar los cuerpos ajenos. En este caso, el de los ciudadanos españoles. Vienen 4 racistas aldeanos con ínfulas de grandeza que se creen una raza superior, liderados por Puigdemont, y de no, usted va a pasar por el aro. Y la primera semana, todo lo que pedían. Hasta cosas disparatadas, incluso asuntos que se desconocían que realmente estaban encima de la mesa. Hoy publicaban los medios de comunicación, pues esto fue a última hora, pero esta mañana ya recogían que salían diciendo nos han sobrado 6 minutos. Encima, alardeando, claro. 6 minutos para venderlo todo. Pero los que pagamos las consecuencias somos todos los ciudadanos españoles. Turull, de Junts, explicaba cómo había sido la negociación, que claro, cualquiera que tenga un mínimo de imaginación pues lo puede ver. María Jesús Montero y Bolaños, y enfrente a los de Junts. Pues María Jesús Montero y Bolaños dicen, qué grandes negociadores, consiguen sacar las cosas adelante. Estos periodistas genuflexos siempre al sanchismo, a papá, que es el que les paga, el que les mantiene en nómina, por hacer el ridículo más espantoso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es el periodismo que nos ha tocado vivir. Entonces os decían, mira, oye, al final han conseguido sacarlo adelante. Hombre, si para darles todo lo que pedían, e incluso más, has tenido que llegar hasta el último minuto, dáselo de primeras y acabamos antes. Però bueno, si lo explicava Turull. Vam dir que hi votaríem que no, pel fons i per les formes, i evidentment el fons va canviar molt tot el que nosaltres vàrem acordar. Nosaltres, fins a la intervenció mateix de Míriam Nogueras, els hi vam dir, escolti, nosaltres així, d'aquesta manera i amb aquest contingut, això no ho podem votar de cap manera. El PSOE va anar cedint, va ser, de veritat, fins allò gairebé a l'últim minut, a l'últim segon, vam fer una valoració i vam dir, home, del que podem obtenir, doncs nosaltres ho fem. El PSOE fue cediendo, hicimos una valoración y dijimos, uy, pero es que nos han dado todo. De lo del aceite, el IVA del aceite, también. Ah, también, sí, todo. Las competencias sobre inmigración también, todo. Y ahora está el debate, claro, de oiga, que es que esto es inconstitucional, ¿no? Se ponen los legalistas, dicen, oye, es que esto no es legal. Y más allá de que fuese o no fuese legal, lo que habría que discutir es, oye, estos privilegios que se están otorgando a una comunidad autónoma van en detrimento del resto de los ciudadanos. Lo llaman progreso, lo llaman la lucha incansable por la igualdad y el bienestar colectivo.
otorgar privilegios a unos pocos chantajistas. Claro, ahora se abre esa pregunta. Porque ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice, el artículo 149, lo voy a leer literalmente, punto 2, dice: la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo tienen competencia exclusiva del Estado sobre esas materias. Es decir, no se puede esa competencia delegarla. ¿Acaso Sánchez ha pactado algo que no va a poder cumplir? Pues seguramente. O aquí viene la derivada. Recuerden que con la amnistía el debate cambiaron todos de opinión y dijeron: no, sí se puede, esto al final sí se puede. ¿Cómo que se puede? Sí, porque es que la Constitución no lo pone literalmente, que está prohibido hacer una amnistía a Puigdemont y a sus socios. Vale. Entonces, como la esclavitud en España está prohibida, no. La Constitución no dice la esclavitud está prohibida. Ahora sí que dice esto. Van a ser capaces incluso que hasta lo que pone literalmente la Constitución, como luego esto lo tendrá que determinar Pumpido, que es un tipo que si en España volvemos a vivir una época justa y con cierta esperanza, acabará en la cárcel. Obvio. ¿Cómo va a ser él el que va a determinar si sí o si no? Pues a lo mejor hasta incluso lo que está escrito literalmente en la Constitución como esto está prohibido, son capaces de saltárselo. El propio Bolaños lo explicaba así hoy. El acuerdo al que hemos llegado en esa materia es que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. Y, por tanto, ese es el acuerdo que ayer llegamos. A partir de aquí, pues tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que eso conlleva y, obviamente, llevarla al Parlamento y también pues trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz. Pero creo que aquí también lo importante, igual que decía antes, yo entiendo que los detalles un poco de la negociación y de lo que pasó ayer pues tengan interés periodístico, pero sin duda lo que tiene interés son las medidas que benefician a la gente. Es que es impresionante. Es impresionante. Al amparo de la Constitución es imposible. Es imposible. A ver en qué queda. Y luego, oye, que sí que esto está muy bien, pero hombre, no. ¿Cómo se pueden ustedes distraer con cómo estamos mercadeando? Dicen, esto es por la gente. No, no. Ustedes están utilizando a la gente, la están vendiendo, la están prostituyendo, y ustedes son los que ponen la mano. A excepción de Bolaños, de la madame del prostíbulo en el que han convertido a España, que es María Jesús Montero, y los que tienen el síndrome de Estocolmo, que les gusta ver cómo trafican con ellos, el resto, evidentemente, nos quedamos asombrados. Esto no es por la gente. Esto es por un selecto grupo que sí, que ya lo sé, que es lo que ha votado el pueblo y que son los únicos beneficiados de todo esto. Y repito, hay muchos que tienen el síndrome de Estocolmo y se han enamorado de su captor. Ahora las consecuencias las van a pagar, por supuesto. No crean que no. Y Núñez Feijóo salía hoy anunciando movilizaciones el día 28 para lo que él dice algo que es inaceptable, y es esta extorsión a la que estamos sometidos. El próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será. Insisto, sin cuartel y sin descanso. Nunca dejaremos solos a la mayoría de los españoles. Es inaceptable, ilegal y amoral que la extorsión a la que el Partido Socialista se está sometiendo sea satisfecha por los ciudadanos de nuestro país, convirtiéndose en ciudadanos de segunda, otorgando privilegios a un territorio en perjuicio de los demás y repartiendo recursos y escribiendo leyes al ritmo y al dictado de un partido independentista. Y lo peor, es enormemente preocupante haber constatado en la jornada de ayer que solo asistimos al principio de lo que está por venir. Pues la verdad, sí, muy bien. Estupendo. Que volver a la calle y esa ofensiva, aplaudo. Ahora, que por las mañanas
Cada vez que se levante Núñez Feijóo, antes de que vengan sus asesores a decirle presidente, presidente, que es así supongo cómo funciona, ¿no? Te dicen presidente, presidente. Mira qué idea tan buena hemos tenido. Vamos a reunirnos con Sánchez para el Consejo General del Poder Judicial, vamos a decir que venga un mediador internacional y así nosotros nos lavamos las manos. O presidente, presidente, hay que pactar las comisiones con el PSOE. Pues que todas las mañanas se ponga este vídeo en bucle. Su propia intervención. Y que recuerde que lo que tiene delante no es una lucha propia política. No, esto va más allá, es otro nivel. La política es sucia, sí, siempre lo ha sido. Pero es que esto, lo que estamos viviendo en España, es otra cosa. Todos los límites han sido sobrepasados. Y a partir de ahí, Núñez Feijóo tiene que entender, y todo el Partido Popular, que el Partido Socialista es el enemigo. Y que no hay nada que les diferencie a esos independentistas que son los que están gobernando porque así lo ha decidido el Partido Socialista. Que no lo debemos olvidar. Comenzamos. Hay que llamar a refuerzos en este año que se antoja complicado y qué mejor refuerzo que Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jano. Estupendamente con vosotros. Pues, oye, lo de ayer, la verdad es que uno cuando piensa que ya a peor no podemos ir, el esperpento siempre consigue superarse. ¿Qué piensas tú de lo vivido ayer y qué piensas lo que va a ser la tónica general, ya te diría de la legislatura, pero es que yo creo que dentro de 4 años ya no queda España? Entonces, ¿cómo lo has visto tú? A ver, lo de ayer fue una cosa de un nivel de vergüenza colectiva que yo creo que sería impensable en la más caribeña de las dictaduras irrisorias. Lo de ayer de Sánchez yo creo que no lo hubiera hecho ni el tirano Banderas de Valle Inclán. Naturalmente que todos sabemos perfectamente que Pedro Sánchez está en venta. Todos sabemos perfectamente que su gobierno está en venta. Y todos sabemos perfectamente que Sánchez solo tiene un interés en la cabeza desde hace ya estos años que llegó a la política, que es el de instalarse en la Moncloa durante el mayor tiempo posible. Por eso a mí no me gusta ni siquiera hablar de socialismo. Pienso que, sinceramente, Sánchez no es ni social radical, ni socialdemócrata, ni nada. Sencillamente Sánchez es de Sánchez. Y su único objetivo es el cómo una presencia institucional puede convertir a un perfecto don nadie, a un plagiador de tesis, a lo peor que se puede ser intelectual y moralmente en este mundo, en un personaje importante. A cambio de tener ese espacio de importancia, Sánchez, por supuesto que venderá su alma, pero bueno, eso supongo que ya lo habrá vendido. Pero no te engañes, está dispuesto a vender el alma de todos y cada uno de nosotros. Lo que hizo ayer, porque vamos a ver, lo de engañar al personal y hacer acuerdos oscuros con la peor gente, eso es el ABC de la política. Lo hacen todos los políticos. Esa línea tan tenue que existe entre el político y el mafioso es la condición de existencia del político. Pero, hombre, como mínimo eso se hace disimuladamente. Como mínimo eso se hace a oscuras. Pero exhibir como exhibió ayer un presidente de gobierno, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a modificar un decreto en función de que un delincuente huido de la justicia se lo imponga como condición para pagarle a cambio la permanencia en la Moncloa? Chicos, yo no conozco precedente, iba a decir en un país civilizado, yo creo que no conozco precedente en ningún sitio. Quizá la siguiente pregunta sería, si esto ha sido la primera votación del año, ¿de qué vamos a estar hablando? Porque esto, claro, uno dice, bueno, es que ¿de qué vamos a estar hablando dentro de 6 meses? Bueno, esto es el arquetipo de lo que va a pasar. Y por otro lado estamos hablando del aspecto más grave, que es el referente a los independentistas catalanes. Pero la puñalada de pícaro que le ha atizado Podemos, la atiza de Iglesias a través de Podemos, es de manual. Debo decir que yo en mis columnas del debate lo venía diciendo desde el primer momento. El gran peligro para Sánchez no es Puigdemont, no es Junts. Junts, Puigdemont, tienen mucho que negociar y tienen mucho que ganar en esta historia.
Iglesias y Podemos tienen una característica que es peligrosísima. Están muertos. Están muertos y no tienen la menor posibilidad de resucitar. Ahora bien, un muerto que puede todavía apuñalar es una cosa peligrosísima, porque cuando ya no tienes nada que perder, lo único que tienes para por lo menos irte satisfecho es que llevarte por delante al que te ha matado. Uh-huh. Y Gabriel, para concluir este breve comentario, que podríamos institucionalizarlo, luego lo hablamos. La oposición... La oposición. Mira, ayer, sinceramente, Feijóo tuvo una reflexión que yo creo que es de las pocas reflexiones sinceras que le he oído a un político. Miren ustedes, si yo hubiese sabido que la política era esto, jamás me hubiera dedicado a la política. Y es verdad, después de un espectáculo como el de ayer, da una vergüenza, vamos, digo yo, debe dar una vergüenza ganarse el sueldo en la política, verdaderamente insoportable. ¿Pero crees que están entendiendo ya? Porque hay veces que, claro, escucha uno a Feijóo y dice, bien, oye, parece que se ha caído del caballo, ¿no? Y ha despertado y ya sabe que con este Partido Socialista, con Sánchez, no hay nada que hacer. Pero luego hay otras veces que lo ves recular y dices, pero bueno... Es cierto, yo espero que Feijóo se dé cuenta de que no tiene delante un partido político, que tiene delante una mafia y que, por lo tanto, puede esperar las jugadas más sucias, más ajenas a todo criterio, no ya constitucional, no ya democrático, a cualquier criterio político, que son, oye, en términos mafiosos, o matas o te mata. Y eso Sánchez lo tiene muy claro. Pues nada, Gabriel, mil gracias por estos minutitos que nos has regalado. Un gusto y un placer tenerte aquí en el programa En Libertad y esperemos que se repita. Siempre que queráis. Un gusto veros a vosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Hasta ahora. Y nosotros, ahora sí, nos vamos a las noticias. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. ¿Y tú, Jana, cómo estás? Pues estamos aquí repasando la actualidad, que viene intensa. Muy bien, que viene intensa. Así que vamos de lleno ya a repasarla. Primero con esas reacciones a las cesiones de Sánchez a Puigdemont con respecto a esos decretos que comentábamos ayer en el programa. Primero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a encabezar la oposición de los varones del Partido Popular. Ha asegurado que el gobierno está permitiendo a la Generalitat crear una nación de facto en Cataluña. Y también se pregunta, Ayuso, ¿van incluso a hacer fronteras? Lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante. Y desde luego ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles y además estar hablando sobre quimeras. ¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente de facto se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Crear una nación con el dinero de todos los españoles, apuntaba Isabel Díaz Ayuso. Eso es un poco en lo que vamos, ¿eh? Cuando dicen la independencia, si a Sánchez le interesase la independencia, vamos, haría todo lo posible para que eso ocurriese. Pero no hay que olvidar que si Sánchez hoy es presidente, se debe en gran parte, no única y exclusivamente, a los votos que obtuvo el Partido Socialista en Cataluña. Que no hay que olvidarlo. Entonces, cuando dicen, no, es que van a acabar declarando la independencia, bueno, porque entonces Sánchez dejaría de ser presidente. Entonces, como no es su beneficio personal, ahora lo que sí que va a hacer es, en detrimento de los demás, ir configurando una comunidad autónoma que va a ser prácticamente independiente al margen del resto de españoles, y eso sí, el disparate lo pagaremos. Todos, sin excepción. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo. Tenemos también parte de reacciones. Sí, fíjate, Jano, porque no solo Isabel Díaz Ayuso, sino también Ignacio Garriga, secretario general de Vox, que ha afirmado que el Ejecutivo Central está directamente mercadeando con la igualdad de todos los españoles. Le escuchamos. España ha entrado en una deriva que esperemos poder poner fin lo antes posible, porque, como bien saben, están volando el Estado de Derecho, están quebrando el ordenamiento constitucional, están mercadeando con la igualdad de todos los españoles, y Pedro Sánchez y sus socios separatistas y los herederos del terror están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder. Vox en su línea, aunque difícil frenar de momento a Sánchez, porque al fin y al cabo ha formalizado un gobierno para los próximos 4 años. Veremos si cumple la legislatura viendo el esperpento de ayer en el Senado. Sí, eso está en veremos.
Yo, la verdad, el otro día lo hablamos. ¿Qué podría pasar para que Sánchez no acabe la legislatura? Pues pocas cosas. Bueno, el caso de Garriga, que además él lo sabe bien porque, más allá de las discrepancias que uno pueda tener con Garriga a nivel ideológico, la realidad es que él vive en Cataluña y ha sufrido auténticas barbaridades por defender ideas contrarias a lo que es eso que llaman la convivencia en Cataluña, que de convivencia tiene nada. Pues seguimos con la actualidad y ya que estamos hablando de Vox, pues seguimos con este partido y es que continúan los movimientos internos dentro del propio partido tras ese anuncio de Santiago Abascal de adelantar la Asamblea Nacional al próximo 27 de enero. Esta vez Carla Toscano, diputada en el Congreso y portavoz adjunta de Vox en la Comisión de Igualdad, bueno, pues ha anunciado que renuncia a su escaño. Eso sí, Toscano, que recordamos, podemos llamarla así, mano derecha de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, seguirá ejerciendo como concejal y también como portavoz. Hay que recordar que, bueno, Vox no ha especificado el motivo de dicha renuncia, aunque varios medios pues apuntan que esta baja importante, la tercera baja parlamentaria de Vox los últimos 5 meses, pues vendría con la división que comentábamos el otro día interna por esas ganas de Ortega Smith de conseguir arrebatarle el poder a Santiago Abascal y también porque, digamos, Buxade se está haciendo con el control del partido. Los medios dicen muchas cosas. Luego de ahí a la realidad, pero bueno, a Carla Toscano yo creo que nadie le va a echar en falta. O sea que... Pero bueno, pues sobre todo los movimientos dentro de Vox, ¿no? Parece que hay inestabilidad dentro del partido. También ese movimiento de... Hombre, a ver, es evidente que algo pasa cuando se te empieza a ir la gente. Claro. Es evidente, es obvio. Pero vamos, que Carla Toscano justamente, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pues casi mejor. Sí. Pero bueno, no se ha ido de Vox, o sea, lo que ella se ha ido es de diputada. Sí, diputada del Congreso. Ella se mantiene en el Ayuntamiento de Madrid con Ortega Smith. Y si Ortega Smith liderase Vox, pues ya, apaga y vámonos. Vamos con Teresa Rivera. Veremos qué pasa el 27. No, si se presenta solo Abascal, ya está, él solo. Ya está. Ah, ¿solo se presenta él ya oficialmente? Sí, pues Ortega Smith ha dicho que no se va a presentar y ya solo está él como candidato. O sea que lo del 27 al fin y al cabo... Bueno, pues como pasa muchas veces. Sí, pero eso pasa muchas veces en los partidos políticos, que se presenta solo uno y todos allá. Es como en el Real Madrid, ¿no? Que solo se presenta Florentino Pérez. Claro, pero es imbatible. Por cierto, vaya derbi ayer, macho. No lo vi. Yo, o sea, he visto el resultado, pero no lo vi. Es que a mí de que jueguen la Supercopa en Arabia Saudí, además que ahora es que juegan 4, antes molaba que era 1-1, ida y vuelta. O sea, el detalle fue impresionante. ¿Recuerdas que Toni Kroos, jugador del Real Madrid, criticó a Arabia Saudí, bueno, por la falta de derechos que hay en el país? Pues cada vez que tocaba el balón Toni Kroos, pitada monumental del estadio. O sea, es un detalle brutal. Mientras nosotros seguimos llevando el deporte a Arabia Saudí, Europa a Qatar, etc. Sí. O sea, un drama. Lo que sí que a mí me llamó la atención, que solo he visto en Twitter, el minuto de silencio por la muerte de Beckenbauer. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Pitada monumental también. Pitada. Y de pero esta gente. O sea, una cosa impresionante. Porque Beckenbauer, me imagino que también criticaba, mejor dicho, a Arabia Saudí. No lo sé, como seguro que alguien de ahí nos lo explicaría bien, pero me sorprendió, pues, bueno, no lo vi, pero lo he visto ahí en Twitter, me sorprendió ese vídeo. Reivindicación desde aquí, la Supercopa de España se tiene que jugar, ¿dónde, Jano? En España, y como siempre, el formato de toda la vida. A mí es que el fútbol cada vez me aburre más. A mí también, pero un derbi es un derbi y lo fui a ver. De hecho, lo fui a ver a un bar cerca del Bernabéu, me tuve que ir, obviamente, todos madridistas menos yo. Es que, claro, al final te vas a tener en algún momento de claudicar a un televidente. Nunca lo haré. Bueno, vamos con Teresa Rivera. Teresa Rivera, y es que, bueno, mientras, como estamos viendo, el gobierno cede a todas las peticiones de los independentistas catalanes, pues mira con recelo las peticiones de Galicia para enfrentar esa crisis, ese vertido de Pellets. Y es que este pasado miércoles, desde la delegación del gobierno gallego, liderado, como bien saben, por el Partido Popular, reclamaron, entre otras cosas, pues fíjense, 4 buques de salvamento marítimo, 7 embarcaciones rápidas, también un avión y 2 helicópteros. Claro, sorprende que la respuesta del gobierno a manos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues que digan que esto es mucho. ¿Me escuchan? Yo estoy un poco sorprendida a propósito de la petición de la Royal Navy, cosas por el estilo, por parte de la Xunta de Galicia. Disponibles, totalmente disponibles. Pero venga, hombre, no me pida usted casi 3 veces más que pidió en el Prestige. Bueno, pues ahora las declaraciones de Teresa Rivera parece que sigue habiendo ese conflicto entre gobierno central y gobierno regional, mientras la crisis parece que puede aumentar porque, según las últimas informaciones, el 90% de esas cajas que contienen los pellets aún no han llegado a las costas gallegas. Así que veremos. Yo creo que la petición del gobierno de Galicia del Partido Popular es para ayudar a que esto no vaya más. Parece que desde el central
pues de momento no apoyan. Es que al centro lo que le interesa es que se líe, porque hay que votar dentro de un Las mes, elecciones, justo además, efectivamente. casi un mes y un poquito más. Efectivamente. Y entonces lo que ellos quieren es, claro, cuanto peor mejor, porque luego sacan las portadas y esto es un segundo Prestige, en fin, el acabose. O sea que va a ayudar poco o nada. Suecia. Sí, fíjense, directamente voy a abrir comillas. Declaraciones. Puede haber guerra, nuestro pueblo debe estar preparado para el conflicto bélico. Estas son las inquietantes declaraciones del ministro de Defensa de Suecia sobre la posibilidad de que su país pues, entre en un conflicto armado. Eso sí, pese a la gravedad de las declaraciones, que ya las he escuchado, el ministro pues, ha dejado claro que esta posibilidad no es inmediata. Pero, ojo, hizo hincapié en apelar a la conciencia nacional y en despertar también a la sociedad de un sueño de paz, ya que recordamos que Suecia ya no lleva 200 años sin ningún conflicto, pero actualmente no tiene cabida en el contexto geopolítico internacional, ha mencionado el ministro de Defensa sueco, sobre todo, obviamente, por esa guerra en Ucrania. Hay que recordar, Jano, también que de momento Suecia no es miembro de la OTAN debido al bloqueo para su adhesión de Turquía y Hungría, y también recordamos por esa posición neutral del país, ya que no tenía especial interés en entrar en la OTAN, porque directamente siempre han dicho los suecos que ellos están al margen de cualquier conflicto internacional. Sí, pero claro. veremos. Ahora sí les interesa entrar en la OTAN. Claro, sí. Ahora sí. Sí, es que esto quedaba muy bien. No, nosotros no queremos saber nada de las guerras, hombre, ya, claro. Pero nosotros que somos una excepción cuando piensas y analizas la historia. Nosotros, los que hemos nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España, dices, oye, sin conflictos bélicos durante tantísimos años, es una anomalía histórica impresionante. De hecho, podemos decir, algunos filósofos tienen estas tesis, ¿no? Que son las guerras las que hacen o las que motivan el movimiento y el avance humano. Yo no creo que sea así, pero la realidad es que es una excepción. Y ya hemos empezado a vivir cosas que no nos había pasado y no hemos sabido responder. Son tragedias mínimas en comparación, Sí, por ejemplo, las que vieron nuestros abuelos. Eso es, alertar de alguna manera u otra a la población que a priori no, pero cuidado. Pero que puede pasar. Entonces, pues bueno. Sí, igual que mensaje. a los suecos en los años 70, 60, 80 les decías, oye, vas a estar con el problemón que tienes con la inmigración ahora. Y decían, no. Y mira ahora si lo tienen o no. O sea que las cosas cambian. Eso es. Así que nada, la actualidad de hoy, Jano. Pues hay muchas gracias y nosotros vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a nuestro querido Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Las navidades bien? ¿Qué tal? Sí. Fin de año, sí. todo fenomenal. Al nivel personal, sí, a nivel, como dirían los nacionalistas, estatal. A nivel nacional y por lo tanto también a nivel íntimo, no tan bien, pero bueno. No tan bien. Fresneda, ¿qué tal? Muy bien. Muy feliz año, Jano. Feliz Navidad, todo esto. Todo con la familia, todo perfecto. Bueno, tú eras de los que decía que tenía gripe A. Bueno, no lo decía yo, sino el test. Y la verdad que es un reto tener un niño pequeño con gripe A. Con gripe A. Saludo a todos los laboratorios asiáticos por traernos estas cosas tan interesantes. Me acordé bastante de ellos. Sí. Tú, Hermene, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado las Navidades? ¿Con gripe A, gripe común o COVID? ¿Una mezcla? Pues nada. Con más de 30 grados de temperatura, o sea que... ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde has estado? Gente en Colombia. Oye, ¿en qué parte? En Cartagena y en Barranquilla. En Cartagena... Es un poquito parque temático, pero tiene... Sí. Van los parques temáticos y son como Cartagena. Sí, o sea, sí. Tienes playa, tienes calor, tienes una zona restaurantes histórica tal, con una historia la zona histórica es muy bonita. Impresionante. Sí, y luego además Ciudad Bella. Sí, luego la fortaleza todo está muy chula, el halo del realismo mágico de García Márquez, ¿no? Correcto. Es decir, al final te crees que estás en Macondo, ¿no? Sí. A mí no acabo de convencerme, pero bueno, lo que ya os digo que no me ha convencido para nada ha sido lo que vivimos ayer, que es lo que parece que va a ser la tónica habitual de una legislatura, que la primera semana de votación vemos lo que pasó. ¿Qué podemos esperar? Y habla con Hermene ahora lo del tema de la inmigración, que dicen, hemos cedido las competencias de inmigración. Vale, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Porque ahora que vas a poner... Primero, ¿qué significa, no? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que has cedido? Lo van aclarando poco a poco, por desgracia. Sí. Bueno, pero nada, eso... nada de lo que aclaran es algo que aclare el horizonte de los nubarrones. Que lo que hacen es... No lo van aclarando, van elaborando el relato. Es decir, yo primero lanzo el pepinazo, da igual, porque esto es el uso alternativo del derecho. Aquí había una finalidad, que era sacar adelante el decreto ley, pero no porque las medidas
redunden en beneficio de la población o que se trate de algo progresista, etcétera, etcétera, sino porque yo no me puedo permitir que un decreto ley, cualquiera que sea, aunque fuera para hablar del grosor de los neumáticos de los autobuses urbanos, es decir, no me puedo permitir no sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque eso manifiesta que mi coalición progresista tan sólida y el muro de protección antifascista pues no funciona. Y lo que hemos visto, a mí me fascina lo de ayer, no por más allá de la tristeza del espectáculo y tal, pero si lo llevas al plano puro del cinismo y del análisis de técnicas de negociación, ya te das cuenta que Puigdemont 10 en negociación, Pedro Sánchez 0. Miguel Ángel. Bueno, yo lo que pasa es que no sé hasta qué punto ese Puigdemont al que tú mismo atribuyes un 10 en la negociación ha dejado tan indefinido el acuerdo cuando estaban sobre la mesa y, por cierto, cuando contaron con esa media hora extra, gracias a que el sistema informático que recientemente, cuyos empleados recientemente habían sido unos despedidos y otros contratados nuevos, se había caído. Pero qué mal pensado eres, de verdad. Bueno, me parece es insidioso lo que estás diciendo. En media hora da tiempo a elaborar muy detenidamente, por desgracia, a qué se refieren. La inmigración es una de las competencias, como sabéis, exclusivas del Estado, pero es verdad que tenemos una Constitución tan laxa, tan flexible, que permite que incluso las competencias exclusivas del Estado se puedan ceder. Pero esto sí que lo pone literalmente. Mira. Sí, eso lo ponen, sí. O sea, igual que con la... Es que hay gente que dice, es que esto no va a ser posible. Claro que lo es, la propia Constitución lo permite. Desde el punto de vista meramente legal. No. Ahora, vamos al punto práctico. El punto práctico significa ¿qué puede significar? Pues puede significar que en las fronteras, en vez de policías nacionales... Tienes mozos de escuadra. Puede significar que, por lo tanto, policías nacionales desaparezcan de Ahí Cataluña. está para mí la clave. Por lo tanto, como derivada. Pero vamos a seguir con la cuestión más estrictamente inmigratoria. Puede derivar en que si llega, no sé, una masa de cayucos o de pateras o como se llamen ahora, que llegan a una costa española o de Canarias, de cualquier otro sitio, y se quieren reubicar en el resto de España, se reubiquen en cualquier sitio en el resto de España, menos en Cataluña, porque el Generalitat va a decir que allí no. Puede pasar que la propia Generalitat expulse inmigrantes de Cataluña, pero no los expulse a Francia, o a Marruecos, o a Nigeria, o a Camerún, sino a España, como si fuera, claro, a España como si fuera otro país. Es decir, has ayudado, siguiendo con la cuestión del relato, ¿no? Que efectivamente era muy importante, ¿no? El relato era, Dios mío, ni siquiera son capaces de sacar sus 3 primeros decretos leyes, ni siquiera son capaces de sacarlos esta presunta mayoría. Pues el relato en términos de construcción nacional, que es lo que quieren, no solo Puigdemont, sino prácticamente todos y cada uno de los demás aliados de Pedro Sánchez, incluido en buena parte Podemos y Sumar, que están en esas cosas también. Esos relatos que quieren construir les has metido un chute de energía formidable, porque obviamente ya ha salido también el PNV diciendo por qué Cataluña sí y nosotros no, etcétera, etcétera. Es verdad que el café para todos aquí pues se vuelve muy ridículo, porque claro, a La Rioja decidiendo a qué país africano envía los inmigrantes que quiere expulsar o a los que no da permiso de residencia, etcétera, pues es un poco ridículo. Entonces, la cuestión esencial para mí, después de contar esto, que es importante porque es el hecho y podemos seguir hablando sobre ello, pero la cuestión esencial para mí es esa. Estamos en un país, en una legislatura que yo espero que no sea entera, eso sí. Luego podemos hablar de eso. Va a durar o no. Hay un artículo interesante de Pilar Rodríguez Los Santos que trazaba una hipótesis en OK Diario anteayer bastante interesante. Si quieres lo comentamos. Vale, ahora luego lo comentamos. Pero en esa que vivimos en una legislatura en la que vamos a asistir todavía de forma más acelerada a la deconstrucción de este país que llamamos España. Sí, a mí alguna de las cosas que habéis dicho y algunas más, ¿no? A mí me gustaría resaltar, primero, que hace mucho tiempo estamos pensando en un escenario de independencia dura, ¿no? Este proyecto no va de eso. Este proyecto va de que algunas regiones de España tengan todo lo bueno de ser independientes y nada de lo malo. Es decir, que seamos ciudadanos de segunda en nuestro propio país. De tal manera que van a construir, como decía Ayuso esta tarde, una nación de facto, pero no una nación con obligaciones y responsabilidades. No, una nación para lo bueno. Esto es como si yo tengo una novia solo para el jajajiji, pero cuando se ponga mala su madre, pues ya no me acuerdo, ¿no? Me voy de farra. Segunda cuestión. El que frenar, por ejemplo, es muy bueno. Segunda cuestión. El tema de la inmigración, yo estoy... Bueno... Lo hemos entendido todo. Para ir a monólogos de humor con la novia. Centramos el debate. El tema de la inmigración, completamente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. O sea, aquí de lo que va es de restarle competencias a la policía para que en un momento determinado
digamos, ¿y qué hace la policía aquí? Siguiente ejemplo, si la policía fuese la encargada de abrir los parques temáticos de Cataluña, ¿qué hubiera pedido Junts? Que eso fuera de los Mossos d'Esquadra. No es una cuestión estrictamente para mí, de la inmigración por el partido este que les ha salido en Gerona, qué tal. No, yo creo que es un tema de expulsar a la policía. Y luego, por último, a mí me parece interesante cómo hay un desnortamiento estratégico total del gobierno y van, pues partido a partido, como diría Simeone, otro tema del que podríamos hablar hoy, partido a partido a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo esto está construyendo un magnífico argumento dentro del nacionalismo catalán para votar en unos meses a Junts. Y hombre, si yo fuese del PSOE, lo que quisiera es que Esquerra tuviese una potencia lo suficientemente relevante como para poder aspirar a formar un gobierno, ¿no? Se supone que el Partido Socialista de Cataluña, estaría más cómodo en un gobierno con Esquerra que con Junts, pero ni siquiera tienen la capacidad o la voluntad de tener una brújula estratégica y decirle a Aragonés, venga, te concedo esta victoria. Bueno, es la brújula del propio Pedro Sánchez. Bueno, y de cada día. Que en Cataluña no se presenta. Y de cada día. Claro, pero estás pensando en qué le beneficia al PSOE. Sí, y Pedro Sánchez no está pensando ni siquiera en eso. Oye, fíjate, hay otra cosa que ha pasado muy desapercibida, pero que no es baladí, que es el reconocimiento del pasaporte de Kosovo. De Kosovo, totalmente. Que forma parte también de esa... ¿Os acordáis que en las Olimpiadas del 92, cuando desfilaban Estonia, Letonia y Lituania, hubo grandísimos aplausos pues por esa misma razón de construcción del relato? Y ahondando en lo que decíais de la asunción de competencias y esa construcción de un Estado confederal, que en definitiva es lo que ya existe casi de facto, ¿no? Porque si tú piensas en la competencia migratoria y a continuación dices, oye, vamos a ver cuál es uno de los principales puntos de entrada en España por los Pirineos, pues la frontera con la Junquera. Entonces decir, bueno, pues ya desaparece efectivamente en ese control de fronteras y además pueden perfectamente argumentar que aquí hay una administración única, que hay una unidad de actuación administrativa, que desde el punto de vista formal y para Bruselas esto es lo mismo, que da igual que haya un mozo de escuadra porque en definitiva son autoridades españolas, yo con quien me entiendo es el Ministerio del Interior y ahí construyes otro relato. Pero hay otro elemento que tampoco hay que desdeñar, que es desde el punto de vista del derecho internacional hay una doctrina que se llama el estoppel. Es decir, cuando tú consientes recurrentemente una serie de actos y lo que en derecho administrativo, perdonad un poco la technicality, se llama ajustar la conducta económica a una norma, ¿no? Es decir, tú con el principio de confianza legítima tú has ajustado tu conducta y entonces sigues construyendo y ya por la vía de los hechos... ¿Es una usucapión de un derecho? Sí, bueno, es crear lo que dicen los americanos, si algo camina como un perro y ladra como un perro, probablemente se trate de un perro, ¿no? Si algo camina como un Estado y ladra como un Estado, pues probablemente tengas un Estado. Y además es que el objetivo de Junts es la construcción de un Estado nacional catalán. Es que no es otro. Es decir, el objetivo de los partidos independentistas es la independencia. Y por eso hay una simetría, porque ellos tienen este proyecto y sin embargo el proyecto que tiene Pedro Sánchez, ni siquiera el PSOE, es un proyecto mucho más limitado, que es permanecer, y el otro le da bastante igual. Pero si es que... o incluso forzados, pues les gusta, es decir, el PSOE nunca ha tenido una tradición fuerte de defensa de España. Durante la República estaban a que aquello fuera república para luego dar la revolución española, ¿no? Claro. Sí, y para luego dar la revolución lo antes posible y después de la revolución pues implantar otra cosa, el sistema suyo marxista de aquel momento. En la transición, que esto se olvida, el PSOE se defendía la autodeterminación. Sí. O sea, hay todavía pancartas por ahí con derecho a autodeterminación, no solo en Cataluña, en general, con dirigentes del PSOE de aquella época, claro, no de ahora, pero defendiéndolo. Es decir, Miguel el PSOE... Ángel, Felipe González, en un mitin en Bilbao, gritando Gore Euskadi Eskatuta. Correcto, es verdad. Esa anécdota también es muy buena. Esa es muy buena. Sí, son muy puntuales. Es verdad que luego todo eso, como también pasó con el marxismo, todo se ha dicho, se quitó porque interesaba ganar elecciones de nuevo. Un PSOE por ganar elecciones haciendo todo lo posible. Pero lo que quiero decir es que esa idea que tenemos a veces de que el PSOE es el agricultor de Andalucía, que por cierto ya no vota al PSOE, sino que vota probablemente incluso a Vox, que del agricultor de Andalucía, que en el fondo pues lo que quiere es que todo siga más o menos igual y que tiene una conciencia...
esto es falsa. Hay votantes así probablemente en Santa Coloma de Gramenet, que votan al PSC todavía pensando que les va a garantizar algo. No son así los dirigentes del PSC de Cataluña, y no son así tampoco los del PSC de Cataluña. Son más partidarios, sí, de una construcción nacional, pero catalana, y pero el nacional no. Entonces, se junta con esa dejadez, cierta... Bueno, la dejadez de España es el título de un libro muy interesante de Elena Béjar, por desgracia fallecida el verano pasado, que escribe muy bien sobre este asunto. Ella no solo atribuye al PSOE, lo atribuye en general. Hay una dejadez, usemos el término de Béjar, y luego un interés. Entonces, claro, la negociación es asimétrica. Tú decías que Puigdemont muy bien, y estoy de acuerdo contigo, pero date cuenta que es que hay una asimetría total. Puigdemont quiere construir una cosa a largo plazo. En el otro lado tiene a alguien que se conforma con cualquier migaja, pero porque es lo único que quiere las migajas. Muy bien, pero vamos un pasito más allá, que es decir, tú ya has marcado una vía y tú le acabas de enseñar a Podemos, a Esquerra, claro, al BNG, al BNG, digo BNG, ¿no? BNG, sí, es que, vamos, que decir, es que no, la G para mí es una G, no una G, ¿no? ¿Dónde está la G? En palabras de Fernando. Pero estás enseñando un camino que además es un camino muy, muy peligroso porque no tiene final. De ahí lo de la legislatura corta. Final, no la legislatura, la presidencia corta. Eso es lo que os quería preguntar, porque aquí decís, la independencia es el fin último. Los de ellos no engañan, ¿no? Eso es evidente, que ellos dicen, esto es lo que estamos haciendo y nosotros vamos hasta aquí. Pero claro, a Sánchez no le interesaría, evidentemente, una Cataluña independiente. A él, como beneficio personal, no le interesaría. Javier, no vamos... Claro, él piensa... Vamos a la novia del jijiji jajaja. Esa parece que es novia, aunque tú no pases de ella cuando está enferma su madre. Eso es importante recalcarlo. Pero Reyes dice, oye, pero regálame el bolso. Claro. Y entonces ese ejemplo lo tienes que registrar el copyright. Yo creo que es que no es o sea, lo tiene demasiado estudiado. Yo creo que eso lo ha leído en un almanaque. Eso en un almanaque esta Navidad, en esos de Adviento venían ejemplos para las tertulias. La novia y la suegra, ¿no? Sí, pero antes de acabar con la pregunta esa que decías tú, Miguel Ángel, de si esto va a durar, si la legislatura va a ser larga o no. Feijóo, la oposición, vamos a hablar un poco de la oposición y luego acabamos la tertulia con esa pregunta. La manifestación que anunciaba Javi. Jano convocaba esta mañana Feijóo una rueda de prensa en Génova después de esas cesiones de Pedro Sánchez al independentismo y decía lo siguiente, que va a promover una ofensiva judicial y también una manifestación en la calle el próximo 28 de enero. Estas serán las palabras de Feijóo. El próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será. Insisto, sin cuartel y sin descanso. Nunca dejaremos solos a la mayoría de los españoles. Es inaceptable, ilegal y amoral que la... Bueno, ahí ya se enrollaba. Además, también ha pedido la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez para que explique todas estas cesiones al independentismo. Oye, hay un vídeo... Es que los del PP son torpes, macho. Porque, ¿cómo se llama el calvito este nuevo que está ahora de... Miguel Tellado. Ese. Ayer le preguntó, porque Sánchez llegó después. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos las noticias? Sí. Es que no me acuerdo de su nombre, Miguel Tellado. Que Javi, comentábamos, decíamos, Sánchez no está en la votación. Lo dije porque ayer, era previsible que iba a perder. He visto una imagen y estaba. Y entonces llegó a última hora cuando ya sabía que la votación iba a poder decir, mira, he conseguido vencer. Entonces Miguel Tellado le pregunta, dice, oiga, señoría, tal, no sé qué, con el no sé cuántos, vale. ¿Usted qué es lo que ha pactado? Porque, y entonces han subido ese corte. Yo lo vi en las noticias de Antena 3 ayer, lo poco que veo de la tele, de Vicente Vallés, y a veces, no siempre. Y entonces salía Sánchez partiéndose de risa, y son tantos los del PP que han subido solo el corte de él preguntando, digo, no, si lo indignante no es... Tu pregunta está muy bien, pero lo indignante es... O sea, te lo juro que lo ves y de este hombre... O sea, respuesta. Se empezó a partir de risa como diciendo esto. O sea, de verdad, que muchas veces el lenguaje audiovisual es mucho más impactante que la pregunta. Ya verás cómo no lo encuentras. Lo he estado buscando y no lo he encontrado. Tío, a mí eso me parece otra de las claves del momento y es la degradación institucional, ¿no? Es decir, yo creo que tienen mayoría suficiente para forzar el sistema y ver este tipo de barrabasadas, ¿no? Pero es que aún así, además de eso...
también fuerzan hasta el punto de decir, bueno, esto me huele un poquito a prevaricación con cosas como, por ejemplo, el retraso en la votación por un problema técnico. Bueno, supongamos que hay un problema. Segundo, que no me vas a aprobar el decreto, convoco un consejo extraordinario de ministros para volverlo a aprobar. Es decir, no es solamente que ellos ya tengan la mayoría en el Congreso por la vía legítima y legal para avanzar en la descomposición nacional. Es que si no, me da igual. Pero ¿tú sabes quién tiene la culpa, Javier, de que tengamos esa situación con los decretos leyes? El Tribunal Constitucional. Pero no el Tribunal Constitucional de ahora. Sí, el del año No, perdona, el Tribunal Constitucional donde meto meto a todos. O sea, a Mariano Rajoy, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a todos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más... ¿Qué coño? Eso de ir al Congreso y negociar una proposición de ley y tener las enmiendas y tal, que esto es una pesadez, ¿no? O sea, es decir, al final yo lo que hago es, con esa gente tan preclara que tengo en mis gabinetes y tal, monto las leyes, esto es un ukase o un dictat, como prefieras, podemos utilizar una terminología o la otra, y entonces al final, bueno, pues tengo mayorías a la búlgara, con esos aplausos que se hacían a Ceausescu en Rumanía o a Yishkov en Bulgaria, y apruebo las normas. Pero volviendo a lo de antes, hay otro pequeño detalle que es el siguiente, que es puramente aritmético. ¿Cuántos diputados le aporta en las elecciones generales Cataluña al Partido Socialista? 25. Vale, réstale 25 a los que tiene. Claro. Y a ver cómo monta una mayoría. Claro. Sí, por eso decimos que esto es, o sea, la idea final no es tanto... La novia del jijijaja. Pero la novia del jijijaja, pero lo que pasa es que al final... Pero pagamos nosotros los regalos. No, pero te voy a decir, esto es como el que tiene que tapar un cadáver con una manta corta. Entonces, o le dejas los pies al aire o le dejas la cabeza al aire. Ha sonado muy autobiográfico, Hermenegildo. No me dedico a tapar cadáveres con mantas cortas. Está desviando la atención sobre mantas largas tampoco. No, dejémoslo en mantas cortas. Una cosa que habías propuesto que habláramos de la oposición, pero casi nos hemos vuelto a poner a hablar. Sí, he visto que no se ha interesado absolutamente nada. Yo quiero digo, ¿hablar de quién? De la oposición, de la manifestación. El señor nuevo que han puesto ahí, como dice Jano. El del calvo. Miguel Tellado, ese es el portavoz de Feijóo. Núñez, en este caso Feijóo. Las declaraciones que hemos... A ver. Sí, la manifestación está del 28 a la... Feijóo que dice que es inaceptable, ilegal, intolerable, ha puesto ahí como 18 amoral, palabras más o menos sinónimas y empezando por ahí. Vamos a ver, Feijóo viene de negociar las comisiones del Congreso con el PSOE. O sea, que no será tan inaceptable, tan intolerable, tan indigno, porque él ahí se ha repartido las cosas con toda tranquilidad con alguien que a la vez nos dice que está dando un golpe. Feijóo viene de estar en el Senado, de que el partido suyo, el Partido Popular, esté en el Senado y se niegue a no tramitar la ley de amnistía, que seguramente es una ley inconstitucional, con lo cual hay todo el derecho del mundo a no tramitarla. De hecho, el letrado del Congreso, que la ha firmado, no la ha firmado, que la ha pasado no la ha firmado, o sea que incluso, y es un letrado de estos como los informáticos del Congreso. Uno que han puesto es profesor los del PSOE, es incluso un sociata acérrimo, como podemos sospechar que es ese letrado que ha puesto el gobierno en el Congreso, no ha querido mezclarse con el asunto. Bueno, el PP se niega a ese movimiento un tanto lógico, que sería, es verdad que contundente, que sería negarse a tramitarla en el Senado. El PP está en coalición con uno de los coaligados a su vez con este golpe, que es Coalición Canaria, que ha apoyado la coalición se habla mucho del PNV. Tampoco será tan grave. Es decir, el problema del discurso de esta contundencia es que no es creíble. O sea, a mí, que me aclare, o vivimos en una situación de extrema necesidad, como quiere hacernos creer Feijóo, y estamos aquí más o menos de acuerdo en que estamos viviendo, en eso, vale. O vivimos en la situación de business as usual, de todo es más o menos igual, que los hechos, las obras, no las palabras, los hechos de Feijóo nos muestran en que estamos. Una de dos. Pero yo creo que no puedes confundir confundir una cosa con la otra. Una cosa es las cesiones que has tenido que hacer para aprobar una norma y otra cosa es quién considera buenas las medidas que se incluyen en la norma. Algunas de las medidas son absolutamente plausibles y tienen mucho sentido común y vota a favor. O sea, es decir, tú no puedes poner en el mismo plano a Coalición Canaria por votar a favor de un decreto
que a Juntos por Catalunya o Junts per Sí, pero Catalunya. Hermenegildo- Te voy a decir es que el matiz. Acaba de ser yo creo que antes incluso que el PNV acaba de ser la primera comunidad autónoma que ha dicho ¿qué es esto de las competencias de inmigración? Es que claro, todo está conectado. O sea, cuando hay un bloque o cuando hay una manera de pensar a la cual la gente... Es verdad que algunos se sumarán de una manera más ferviente y con un plan muy diseñado como el de Juntos por Cataluña, ¿no? Que ya hemos comentado antes. A lo mejor otros a medias, a lo mejor otros simplemente entre los votantes incluso, ya no solo hablemos de los partidos. Hay muchos votantes que apoyan a este gobierno y obviamente lo que no quieren es a la novia del jijiji jajaja, sino que simplemente les han convencido de que es que si no apoyan a este gobierno viene el fascismo a España. ¿Y quién quiere que venga el fascismo? Barrera de protección antifascista, como la República y que van a empezar a Democrática maltratarse mujeres por las calles en España. ¿Y quién quiere que se maltraten mujeres? Bueno, no, y luego también por las porque calles estos son religiones, es decir, hay mucha gente que por muy mal que juegue el Atlético de Madrid seguirá siendo el Atlético de Madrid. Hay mucha gente. Pero hay una parte que no sabe. De uno en uno, por favor. Hay mucha gente que ha votado a esto y no siente el color del PSOE. Siente la amenaza. La cuestión es que lo que quiero decir, y podría seguir identificando a la sociología, lo que quiero decir, si te lo concedo, lo que pasa es que lo amplío, ¿no? Hago el argumento a fortiori, es decir, en medio de toda esa masa de gente muy distinta que está apoyando, lo que no puede ser es que tú, ante eso, tengas un discurso súper radical de que todo eso nos lleva a la catástrofe, y a su vez acciones que no lo sean. O bien rebajas tu discurso, porque no es tanta catástrofe, sino que es comprensible y tal, y entramos en estas cosas que estamos diciendo, bueno, es normal que estos apoyen, que Coalición Canaria es normal esto, este señor es normal que vota al PSOE, a lo mejor esto. O entramos todos en eso y actuamos en conformidad con eso, o en una término medio, o nos vamos a lo radical en todo, pero las mezclas son malas. El planteamiento maniqueo... Un segundo. Muy bien. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Miguel Ángel. Es decir, yo creo que si le vendes a la población que estamos en un momento extraordinario, lo que toca son actuaciones extraordinarias. No ir a ver al presidente del gobierno, no quejarse porque no me ha llamado este mes. No, que estamos en una situación extraordinaria. Las instituciones no funcionan porque hay quien las ha colonizado para que no funcionen, con lo cual eso tiene que ir hasta el final. Y tan culpable es Coalición Canaria como el resto, querido Hermenegildo, porque el gobierno ya hace filibusterismo legislativo, es decir, sus decretos leyes no son únicos, meten 250.000 cosas. Ah, bienvenido al club. Efectivamente. Entonces, si tú compras el pack, compras entero. Claro, dices, no, mira, es que a mí me gustaba esta medida, pero no la medida 29. Pero es que eso se llama legislación ómnibus. Mira, eso es una táctica que no... Con lo cual, Coalición Canaria tan culpable como Juntos por Cataluña y como los demás. Y por tanto, es legítimo preguntarle al Partido Popular Oye, estos son tus socios. ¿Y qué haces dándole la mano a esto? Fijaros en qué situación está el líder del Partido Popular. Yo trabajo, como sabéis, en la Fundación Neos y de repente ahí en la oficina han dicho rueda de prensa de Feijóo. ¿Y sabéis qué han dicho 2 de las 6 personas que estábamos en la oficina? Dimite. Para que veáis cuál es la sensación de la calle, de la estrategia, el liderazgo, si me apuráis, las ganas del líder de la oposición. Bueno, 2 personas de una fundación política han dicho, dimite. A mí me parece el wishful thinking es un ejercicio súper entretenido, de verdad, y el confundir los deseos con la realidad, y el ser con el deber ser, o el sein y el solen, como se decía. Es decir, podemos aquí extendernos hasta la extenuación. Vamos a ver, por partes. La ley ómnibus, o los decretos ómnibus, en España es una práctica muy reciente, pero esto viene importado de Estados Unidos. O sea, y esto tiene un precedente entre nosotros, que es la famosa ley de acompañamiento de los presupuestos, que ya en su momento el Tribunal Constitucional dijo que la ley de acompañamiento de los presupuestos no podía servir para meter reformas del título segundo del Código Civil, ¿no? Es decir, oye, tú tienes una ley de acompañamiento de presupuestos, tiene que ir en consonancia con el objetivo de la ley de presupuestos. Entonces inventaron una ley que se llamaba Ley de Medidas Sociales, Administrativas, Fiscales, que era lo mismo, con otro nombre, para que de esa manera colara. Pero esto lo han hecho todos, ¿eh? Sí. Todos, y lo harían todos. Todo el que pudiera gobernar, aunque se te ocurra el más puro y el espíritu más inocente y sin pecado original y todo lo que tú quieras, harían exactamente lo mismo. No sé yo. Y en el capítulo, sí. No, hombre. Hombre, sí, que sí. Lo han hecho desde luego. Lo ha hecho todo el mundo. Todo el que ha podido lo ha hecho. Pero o sea, no caigamos en que todo lo que se ha hecho mal, y que nos ha conducido a la situación en la que estamos, que es mala, va a ser Miguel ya Ángel, el sino... es que déjame que termine, porque es Pues que sí, es decir, lo que no nos podemos quedar en la epidermis. Esto es como decía Hemingway con los relatos, ¿no? Que decía que era un iceberg, un iceberg, que la parte que se ve
es muy pequeña, pero lo que hay, el metalenguaje y lo que subyace en el texto es muchísimo más grande. Aquí estamos igual. Es decir, estos son manifestaciones o fenómenos que son manifestaciones de algo mucho más profundo, que es un diseño muy deficiente a origen del esquema institucional. Aquí venimos de un esquema institucional y perdonadme otra vez que entre en un terreno muy, muy técnico. En los años 50-60 hubo un esfuerzo intelectual brutal que se plasmó en la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la Ley del Procedimiento Administrativo, sobre todo impulsado por López Rodó y los llamados tecnócratas, que lo que hicieron fue convertir España, que era un patio cuartelero, por así decir, en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que permitió ingresar en Naciones Unidas, que permitió tener un acuerdo de asociación ventajosísimo con la Unión o con la Comisión, con la Comunidad Europea, como se llamaba entonces, que permitió que España entrara en la ortodoxia económica, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que después, efectivamente, aquello se desmantela. Entonces, los pesos y contrapesos o las medidas y contramedidas que deberían haber sido jueces inamovibles, tanto en la justicia ordinaria como sobre todo en el Tribunal Constitucional, es decir, que no te puedan cesar, que no haya renovaciones cada X años, lo mismo con el Tribunal de Cuentas, eso no ha existido. Y luego es un sistema... Es una república coronada, es decir, es un sistema puramente presidencialista. Pedro Sánchez es Macron. Bueno, sí, bueno. Sí, pero yo prefiero Macron no es porque mira todo lo que ha tenido que hacer para aprobar. Yo prefiero que esté Luis... No sería ya 38. Rey Luis 38, que en este caso sería el símil, o sea, que haya alguien que controle a nuestro Macroncito. Porque, pero es que son pequeños controles, es verdad. Más pequeño es, perdón, y vuelvo a la incitación que nos hacía Jano, más pequeño es hacer una manifestación más. Pero o sea, yo de verdad... Lo que voy a hacer es para acabar... De Miguel Ángel, vamos a ser también... Rápido, Hermene, que te quiero preguntar esto. Rapidísimo. Es decir, que estamos otra vez en el relato y en el marketing político. Es decir, tú tienes que hacer la manifestación porque el producto que tienes que ofrecer es la medicina. Es que a mí no me gustan los Doritos. Ya, pero es que los tengo que tener en el supermercado porque la gente compra los Doritos, ¿no? Pero las manifestaciones se van a comprar. Rapidísimo porque voy a la pregunta de Miguel Ángel. Solamente por responder al si la gente no fuera a las manifestaciones no se convocaría. Eso es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que es lo único que te proponen. Es que es un menú solo de Doritos, siguiendo su símil. Pero la gente al final come Doritos masivamente porque lleva 2 meses sin comer. Ahora, ¿gustan los Doritos? Sobre la mesa. Es decir, además de cuestiones de inconstitucionalidad, además de cuestiones previas ante el Tribunal de Justicia, pues ¿a ti qué se te ocurre? Pero eso es lo que hemos dicho. Pues lo que se me ocurre para empezar es que el PP no haga todas las cosas que he dicho que ha hecho y que las siga haciendo. ¿Y cuál es la alternativa? Que no haga nada. Empezar, no hacer... No. Si no haces todo eso, ya montas un pifostio significativo que ya gira el curso de los acontecimientos y que ya empiezas, entre otras cosas, a ser tú el que marque el relato. ¿Desde cuándo no estamos discutiendo un asunto que haya sacado el PP a la esfera pública? Nunca. Bueno, yo no me atrevo a tanto, pero quiero decir, y no es porque esté en la oposición, porque Vox está en la oposición y hay temas que saca Vox y que todo el mundo discute, incluida la gente de izquierda. Sí, la ley de la violencia de género la puso encima de la mesa el debate. Un montón de cosas más. La inmigración que ahora vuelve, de hecho, curiosamente, ahora resulta que el discurso de la inmigración, como rebote, lo que va a hacer con Junts, si se pone duro con la inmigración en Cataluña, empieza a beneficiar a un discurso que ya lleva tiempo sacando ¿quién? Vox. Entonces, no sé, pero vamos, que también te puedes poner mi programa de cosas, lo que pasa es que me da la sensación de que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo y yo os agradezco mucho, seguramente lo puedes escribir en un artículo de The Objective, si quieres, Quintana. Lo que os voy a preguntar es si creéis que Sánchez durará, porque claro, esta es la pregunta, dices, oye, la primera votación del año, hemos vivido esto, ¿cómo va a aguantar este hombre así 4 años? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Empiezas tú, Miguel Ángel, luego Fres y luego Hermene. Bueno, yo solo quería sacar el artículo que citaba. Era una idea que no se me había ocurrido, entonces voy a citar completamente con atribución, eso sí. Este artículo de Pilar Rodríguez de los Santos yo creo que está bastante bien argumentado en OK Diario. Pilar argumenta lo siguiente. En el próximo junio celebraremos elecciones europeas y por tanto habrá que volver a negociar quién es, no solo comisarios, sino también presidente de la Comisión, presidente del Parlamento, presidente del Consejo Europeo. ¿Va a traicionar a Úrsula, Pedro? No, va a negociar con ella. Úrsula seguramente es verdad que se quedaría en ese puesto, pero los otros 2 puestos que quedan es el del Parlamento Europeo y el del presidente del Consejo Europeo. En la negociación anterior, que desde el lado socialdemócrata capitaneaba
porque era el socialdemócrata más fuerte. Es el socialdemócrata más fuerte en Europa, recordemos, nuestro Pedro Sánchez. Sí, es verdad. O sea, en esa negociación, según Pilar, le vendieron un poco la burra, porque se quedaron los socialistas el Parlamento y el Consejo Europeo se lo dieron a los liberales. Eran los tres partidos populares, Ursula von der Leyen, socialistas y liberales. Le vendieron la burra porque en realidad el presidente del Parlamento, un Parlamento que ni siquiera tiene iniciativa legislativa, nos estamos quejando de lo limitado que está el poder del Parlamento aquí, pues fijaos en el europeo, pues era un poco, es más, como más, un sitio más de relumbrón, pero que no aportaba. Y la idea sería ahora darle la vuelta a la cosa y que ahora fueran los socialistas los que pidieran la presidencia del Consejo Europeo, que es la que dieron a Mijael. ¿Y esto que lo dices por si Sánchez se va para allá? Y entonces Sánchez, si se va de presidente del Consejo Europeo, decía Pilar, y yo lo pensaba. ¿Que dejaría de ser presidente del gobierno? O sea, ¿dimitiría sí. Y se iría? Bueno, se iría a un sitio, a alcanzar el puesto más alto en el panorama internacional que ha alcanzado nunca ningún español. ¿Tú crees? En medio, después de 6 meses de sufrimiento. Bueno, yo confío de en 6 eso. meses de sufrimiento que acaban de empezar con esto. Ojalá, pero... Ya, Supongo que lo del puesto europeo... Yo soy muy escéptico con el wishful thinking este de uy, que Pedro Sánchez, sí, no, porque lo llevamos escuchando un montón de tiempo. Uy, que, sí, que se va a ir a la otra. Que se quiere ir a todas qué, partes. Esto es como yo soy escéptico. Como jugar a la lotería y pretender que... Pero esto suena bien, es decir, ¿hasta cuándo? Quosque tandem, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo va a estar con estas cosas cediendo? Entonces, un panorama de a 6 meses e irte luego 5 años, hombre, asegurados a una institución, ya digo, a alcanzar a pasar a la historia, tal, a pasarte incluso, de hecho, no a da hosta, para luego volver. O sea, el irte ahí, no, vuelvas, efectivamente, vuelves como el que fue reconocido en toda Europa. Lo peor de todo esto, y esa es la prueba de que no estoy apostando por ello como wishful thinking, es que la que se quedaría de presidenta del gobierno de España sería María Jesús Montero. Bueno, habría que verlo. O no, como diría Rajoy, ¿no? Efectivamente. A ver, Fresneda. Bueno, lo primero, no me resisto a decir, entiendo que los ciudadanos que votamos en las elecciones europeas tendremos algo que decir en esto, ¿no? Lo digo para los europeístas, los europeístas que creen que la Unión Europea es un proyecto de democracia, ¿no? Creo que el resultado de las elecciones tendrá algo que decir, pero bueno, seguro que estoy muy equivocado. Los 3 partidos que he dicho fueron los 3 más votados en el anterior, pero probablemente no va a ser así. No va a ser así, efectivamente. Pero bueno, entonces, para que la legislatura sea corta y no se llegue al final, tienen que pasar una de estas 2 cosas. O que él se quiera ir, o que lo quieran echar sus socios. Entonces, que él se quiera ir, yo creo que puede tener tentaciones. Ahora, yo solamente hay un sitio donde veo que le puedan aceptar. Yo todavía creo que el show que dio en Estrasburgo caló. Yo creo que en Europa la gente pensó, ¿de dónde hemos sacado a este pieza? Creo sinceramente, creo que en Europa todavía no están en la degeneración institucional generalizada que tenemos en España y debieron alucinar. Solamente hay un sitio donde le abrirían las puertas, creo yo. ¿Marruecos? No, Naciones valga Unidas. La redundancia, correcto. A Naciones Unidas le pega, pero venimos de un secretario general socialista y portugués, que eso para los americanos es prácticamente lo mismo que socialista y español. Entonces yo lo de la salida lo veo regulero. Segunda cuestión, que los socios lo dejen tirado. ¿Tú dejarías caer a Sánchez? O sea, yo le haría sufrir, yo le diría, venga, como en las películas western, baila, ¿no? Ahora baila, venga, pim, pam, el pino, haz el pino. Pero caer, jamás en la vida van a tener algo así delante. Con lo cual, mi apuesta es que tendremos legislatura. Hermene, ¿tú qué crees? Yo trato de apartarme del wishful thinking. Yo creo que y a lo mejor un análisis un poco más pedestre, yo tengo mucha menos fe en las elecciones europeas que en las elecciones del País Vasco. O sea, yo creo que la clave va a estar en las elecciones del País Vasco y qué gobierno se conforme después de las elecciones. Si el gobierno es Bildu, Partido Socialista de Euskadi, ¿qué va a hacer el PNV? Nada. ¿Puedo responder? Sí. Porque tú eres un PNVista de Guipúzcoa, ponte, y tú tienes que salir a tomarte tu pincho a Mondragón, y tú eres el partido que ha traído a la derecha y al fascismo a España. Si lo trajiste a Mariano Rajoy. No, pero es que pero Rajoy hace 5 años no es 2023. Y trajiste a José María Aznar. No, el 96 no es 2023. Sí, yo estoy de acuerdo con Están muertos socialmente. Pero quiero decirte, la única posibilidad... Sí, que se puede cambiar un poco el tablero. Porque, no, y sobre todo hay otro análisis muy importante que es ver cómo se produce el trasvase de votos de PNV hacia el PP si se produce trasvase de votos del PNV hacia el PP. A ver si pasa eso también. Bueno, eso Feijóo ya lo dijo, primero en su sesión fallida y luego en la de Sánchez.
continuamente decía, y esto ya verán ustedes en las elecciones vascas. Claro, que ¿Puedo- también puede ser un deseo. ¿Puedo responder también? Responde también, Fresneda. Si fueras vasco medianamente de derecha, si tuvieras el concepto de la patria un poquito oxidado, ¿cuál es tu mejor opción para que Bildu no llegue al gobierno? PNV. Pues ya está. Pues entonces, ¿dónde está el trasvase? Si el PP no presenta un proyecto netamente español, que es la diferencia con el PNV, ¿de dónde va a pescar? Y luego, mira, aquí hay una variante que hemos hablado con Gabriel Albiac y él nos ha dicho, Junts no es la amenaza, ni PNV, ni Bildu, es Podemos, porque es un muerto. De hecho, oye, es verdad, no hemos hablado, pero Me el gusta más único eso. decreto que no salió de los tres fue porque Podemos votó en contra. Es que Podemos, Y además, Podemos tiene un odio está muerto, africano. claro, o sea, es un odio porque hay un africano, está Me da muerto igual. sin posibilidades de resucitar. Yo lo veo Entonces, más lo ahí. decía Gabriel Albiac, decía, oye, que es un muerto con capacidad de apuñalar y además sabiendo que no va a poder resucitar. Entonces es un muerto súper peligroso. ¿Hasta qué punto Podemos? Lo de ayer fue, bueno, Yolanda Díaz, que como nos caéis mal, te tumbó el rollo este, Es un pero aviso. fue el único decreto. Es un aviso. Es un aviso. Es un aviso. Que nadie ha hablado navegante. de eso. ¿Creéis que eso que Podemos puede llegar? Hombre, a mí me costaría mucho creerlo. Hombre, yo creo Aunque que- Iglesias puede decir, yo fui el que hice caer a Sánchez. No como su final, ¿no? Como Bueno, su pero- final de no, libro. yo estoy totalmente, es decir, detrás de mí el caos, ¿no? Desde el punto Eso, de vista, es sí, decir, sí, claro, que estamos hablando de Iglesias. contra el PP viviremos mejor. Es decir, no te olvides Totalmente. que mira, yo recuerdo un grupo mediático al que le tuve cierto afecto en su momento, ¿no? Intereconomía. Es verdad, tú ibas a Intereconomía, sí. Funcionaba muy bien cuando Contra estaba Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Cuando ganó el PP, Intereconomía se disolvió como un azucarillo. ¿Por qué? Porque... No, pero no solo por esto. Nada, bueno, es decir, ¿Tienes algo que contarnos? Hay mucho que contar. Miguel Ángel, sí, Vamos podemos a ver. entrar aquí Sí, en pero la gestión. vamos a entrar. No, vamos Es que a hubo entrar. leyes Si quieres, concretas, decisiones si quieres, concretas. si quieres un poquito de brocha gorda, pero entiéndeme lo que te digo. A lo Sí, mejor no, que al final, digamos, obviamente, como que Tienes razón. y estamos Yo creo que diciendo- tienes razón, pero el ejemplo, no, en este caso, Bueno, a diferencia pero de los ejemplos de es un Javier, ejem- no es el mejor. es un- Porque a Intereconomía le pasó lo que le pasó porque Rajoy se portó con Sí, bueno, Intereconomía. vamos a hablar como de se portó, Intereconomía ahora. Que no porque vamos a sabía hablar de sobra. Intereconomía, Pero sí que es verdad que la gente está más caliente, sí. No llegues a la falacia de la composición de Yo he tomarte la entendido la parte parábola. positiva. Has Vale, entendido sí, la sí, parábola. sí, sí. A lo mejor no es es ninguna muy parábola, solamente que el ejemplo pero iba a ser a la mejor. Un grupo mediático déjalo ahí. que no me acuerdo del nombre. No, que si no la Entonces, gente- a lo que voy es, Podemos vive mucho mejor contra el Partido Popular Correcto. que remando con el Partido Socialista. No Entonces, puedo estar más de acuerdo. en su cálculo, y es un tío muy listo, Pablo Iglesias, y es un tío que es Tú un lo conoces animal- bien, tú ibas lo conozco bien, al programa. es un suyo. animal político, es un tío que no tiene un pelo de tonto, es un tío con 13 matrículas en la carrera, es un tío premio extraordinario. Es decir, Bueno, eso Sí, ya. pero eso en España. En Sí, la bueno, Complutense con los amigos. Claro. no, Mónica García, el médico. en la Complutense, hombre, Bankia en manos de Miguel Blesa dándole un premio para Una beca, estudiar. pero una beca que se Una basa beca. en el expediente que tienes, que son las 13 Bueno, anuales. estamos de acuerdo en que no es tonto, vale. Es que nos No, estamos que- viendo aquí. Es que, claro, estamos de acuerdo en que no es tonto. esto es tienen trastorno de déficit de Va, atención. O sea, tú acaba. estás googleando el trabajo de literatura y de repente No, te sale una cosa y te somos va a muy salir puntillosos. Es que todo está Entonces conectado vamos a- con todo. Claro. Estoy de acuerdo con Hermenegildo. La única posibilidad para Podemos de seguir existiendo es con un gobierno de derecha. Pero Sin lugar a totalmente. dudas. Entonces, tú. O sea, que en le el dais la razón a planteamiento Gabriel que hace- Albiac, lo que Sí, decía bueno, Gabriel. Es que lo que pasa es que también tiene que tener cuidado y tiene que Medir bien, ¿no? capitalizar, o sea, él tiene que mostrar que se ha producido un fracaso del modelo Sumar, porque el modelo Sumar es restar. No, el modelo Sumar es el modelo que le encanta a Es Sánchez, resistir. que es, bueno, aquí tenemos, mira, estos son más de izquierdas que yo, Sí. Votadlo, y luego Pedro, Yolanda, que bochorno, el Pero- debate ese que tuvieron con Abascal, pero claro, Es eso una en realidad... es una marca blanca, ¿no? Es Sí, como claro, es el que perfecta, monta- sí, sí. ¿Cómo son los restaurantes que montan su Las propia franquicias, competencia? sí, ¿no? sí. Sí. Entonces, oye, ¿tú qué prefieres? ¿El Real Madrid o el Castilla y tal, ¿no? En su momento, Vips ¿no? o el Bobs. Exacto, No, ¿no? para El los Vips- antiguos. El Vips y el Bobs, ¿no? Pasa que yo creo que hay mucha gente que eso ya Que no se acuerda. ¿Existió el yo tampoco Bobs? se acuerda. Sí, claro. Pues yo eso sí, tampoco. entonces, Pero es de Valladolid, Miguel Claro. Ángel. En Valladolid había un Bobs. Bueno, pues no Que sé si era pertenece de al Lo que pasa es Vips. que no había VIPs. Pero si es un clásico, tú montas. Pues yo no me acuerdo de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que la posibilidad de supervivencia política de Total. Pablo Iglesias y el proyecto Podemos es
teniendo en un gobierno... a un Rápido, partido de Fresneda. derechas. Ahora, lo que pasa es que ahí lo tiene que hilar muy bien para que la gente no le acuse de ser el culpable de que la Eso es derecha lo que estaba vuelva. Entonces diciendo. Claro. tiene que hacerlo con suma, pero el único que verdaderamente tiene un interés en caer, en verles caer, es Pablo Iglesias. Javier, Coincido Y además con Gabriel una, y con el por una Javier. cuestión Javier, personal también. plenamente. claro. Y déjame que te diga una cosa. Si tú fijas... Una lo- rápida, Hermene. rápida. Lo están haciendo con bisturí. Es decir, esto es de laboratorio. ¿Qué decreto han tumbado? El de El Yolanda. el que les permite decir no hay una protección, esto no es progresismo, esto es una regresión en los derechos de los trabajadores y en las conquistas sociales. Porque no te lo van a hacer con la prórroga de los plazos para que entren en funcionamiento las plantas solares y las energías renovables, porque eso no tiene capitalización ninguna. Claro, sí, la gente eso no lo puedes capitalizar. Pues bueno, lo contaremos. Mil gracias, Miguel Ángel. Muy bien, a vosotros. Mil gracias, Fresneda. Buenas noches y un saludo a las novias, jajajiji. ¿Ya se ha terminado esto? Sí, Hermene, ¿Y por qué, ahí llevamos, porque llevamos 43 minutos y tenemos que salir en HD a las 9 porque si no, la gente se queja. Se me ha hecho corto. Es que llevas mucho tiempo sin venir y eso no puede ser. Es que O por la compañía, danos un piropo. No, era lo que iba a decir. Por todo. Era lo que iba a decir que Fresneda se ha portado bien hoy. Sí, y luego la semana que viene no estás porque te vas a Houston, ¿no? Exacto. Así que sí, nos veremos dentro de 2. Bueno, aquello de cómo es, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, ahí te vas a trabajar, así que te veremos dentro de 2 semanas. Fenomenal. Y a ti, Javi, te veo Hasta mañana. lunes. Ah, es verdad, hasta el lunes, es verdad que mañana. El lunes, sí. No sé qué día vivo. Nos vemos el lunes. Aquí tendrán su cita diaria en Libertad, en Big One Media, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí.